La función del síntoma es un aporte del psicoanálisis a otras disciplinas como la educación, el trabajo social, la salud mental, entre otras, que tratan con el síntoma pero sin saber de qué manera se trata. Por esto puedo decir que el síntoma es la sexualidad y es una forma de decir de qué manera trata al sujeto y al sufrimiento que éste presenta. Esto ocurre cuando el deseo y el impulso sexual compiten con una desautorización sexual simultánea. Los síntomas son restos y símbolos mnémicos de vivencias traumáticas y es una forma del inconsciente permanente en la vida de un sujeto. Este aparecía al poco tiempo de sufrir un trauma, por lo cual lo llamó a la histeria como la neurosis generada por traumas. Lo que caracteriza al síntoma es su significación simbólica. Tales síntomas expresan a través del cuerpo representaciones reprimidas. Estos son precipitados de tempranas vivencias amorosas que solo pueden solucionarse y transportarse a otros productos psíquicos en la elevada temperatura de la vivencia de transferencia. También involucran el cuerpo y cómo este influye en la vida de la persona, y es la solución de un conflicto del sujeto sustitutivo que reviste una complejidad para el sujeto. Como dijo mi compañera, el síntoma es producto de adaptación que tiene dos caras. Por un lado va a estar la cara de la solución y por el otro la cara de la satisfacción de la pulsión. Siendo esta última cara, la cara de la satisfacción de la pulsión, controlada por un campo de malestar. En otras palabras, decimos que tiene dos caras porque de un lado está el lado bueno, que sería el lado del placer, y por el otro el lado del sufrimiento. El síntoma es tanto parte del yo como del ello, es una formación de compromiso, ya que por un lado es una satisfacción sustitutiva del ello y por el otro también satisface las defensas y los intereses del yo, el cual va a intentar mantener cerca de su organización. Bueno, es una formación del inconsciente, lo vamos a llamar una condensación, que es decir, un mecanismo del inconsciente, en la que entran en juego varios deseos y conflictos, y esos conflictos son estructurales. Es una solución que el sujeto encuentra para satisfacer pulsiones que tiene reprimidas. Por eso mismo se dice que no se erradica, sino que se va rondeando o bordeando hasta llegar a una comprensión, a su comprensión, a comprender a la persona. Que es la respuesta que el sujeto nos va a dar hacia eso traumático de la sexualidad. Vamos a decir que va a tener dos caras, una cara visible y una cara invisible, donde existe un síntoma que se encuentra también una amnesia. La amnesia es esa laguna de recuerdos que tiene el sujeto. Se considera que el síntoma también se considera síntoma a actos fallidos, a cosas olvidadas, a olvidarnos las cosas, a equivocaciones cuando hablamos, entre demás, ya que se puede llevar a descubrir lo escondido que tenemos en la vida anímica. Por último, podemos decir que se construye por el trauma y por conflictos entre dos fuerzas, que es el yo, que es quien busca el equilibrio entre deseos internos, y el ello, que es el que busca los deseos internos que buscan el placer, por la pulsión y por la libido. Bueno, ahora voy a contar un caso de Catherine, que no es una paciente de Freud, pero es alguien que se lo acusó en el restaurante y le empezó a contar que sufría de nervios, que hay momentos que le faltaba el aire, que sentía como que se ahogaba, una presión muy fuerte en los ojos y como martillazos en la cabeza, a lo que él denomina ataque de angustia, ahora mejor conocido como ataques de pánico. Freud le pregunta si además de sentir eso veía o sentía algo más, y ella le responde que sí, que había veces que veía como un rostro negro, que aunque ella sea muy valiente, tenía miedo como que la agarre y que la aparezca de repente.
Freud dice que esto es muy común en las personas que están empezando a tener la etapa presexual, que están empezando a tener ideas sobre la sexualidad. A lo que él le pregunta si vio o sintió algo sobre eso, y ella le dice que sí, que hace aproximadamente 2 años vio a su tío, que en realidad era su papá, con su prima teniendo intimidad. Al pasar los días que ella ve eso, le empieza a aparecer los síntomas como vómitos, y desde ahí se le hace permanente. Este caso es muy importante para Freud porque ahí él puede definir el concepto de trauma y que hay 2 tiempos. El primer tiempo se puede llamar escenas traumáticas, que se dan en las escenas de la época presexual. El sujeto no conoce nada sobre la sexualidad, entonces cada cosa que vea lo va a dejar pasar como si nada. Y en el segundo tiempo se llama escenas auxiliares, que ya se entiende la sexualidad y se enlaza con lo que pasa y se interpreta las primeras escenas. Por otro lado, Freud define a los días previos que aparezcan los síntomas y que después que vio esas escenas sexuales, lo define como una oración psíquica o periodo de incubación, en el cual la neurosis no alcanza de una forma definitiva. Bueno, voy a hablar sobre el trauma. El trauma está vinculado a la sexualidad, pero no siempre va a ser algo placentero. Se podemos decir que lo traumático es aquello que sobreexcita al aparato, es decir, la energía sexual. Se constituye por medio de 2 escenas que puede ser de seducción y de fantasía, y que van a tener lugares en tiempo distinto, pero que la primera escena es la segunda y la segunda escena es la primera en tiempo evolutivo. ¿Qué quiere decir? Que una va a depender de la otra, y lo traumático existe en las 2 escenas. El aparato tiene tinte sexual, pero pasa como una cosa más de la vida cotidiana, sino que no es algo malo o no se vive como algo significativamente negativo. En la segunda escena es la que otorga sentido y significación a la primera, y que hace que lo traumático que hace que sea lo traumático. Pero obviamente que son las 2 escenas traumáticas, pero no por sí solas, sí o sí tienen que estar las 2 escenas. Lo traumático ya no se piensa como un evento ni acontecimiento, sino que se ve como un par de escenas invertidas que una va a resignificar a la otra. A lo traumático lo va a explicar la histeria. Bueno, para continuar con esto, ahora voy a explicar la histeria, que la histeria se conforma a partir de hechos traumáticos, ya que es el trauma el que va a explicar a la histeria. El aparato psíquico va a recibir energía que no va a poder controlar, y es donde se dan 2 teorías. Primero la teoría de la seducción, donde el adulto va a seducir al niño sobreexcitándolo, y la segunda teoría es la teoría de la fantasía. Bueno, para explicar esto, la histeria se va a conformar a partir de un trauma que no necesariamente va a estar ligado a una experiencia con el otro, sino que va a ser ese mismo sujeto el que va a fantasear con ciertos casos que le provoca la excitación. Es Lacan el que va a construir el concepto de fantasma a través de la segunda teoría, que es la teoría de la fantasía. Bueno, los enfermos de histeria padecen reminiscencias y sus síntomas son restos y símbolos mémicos de ciertas vivencias traumáticas. Los histéricos y los neuróticos no es solo que recuerdan las dolorosas vivencias del pasado lejano, sino que todavía permanecen adheridos a estas vivencias y no se pueden liberar del pasado, y es por eso que descuidan la realidad afectiva y el presente. Bueno, ahora voy a hablar de la repetición, que es un concepto psicoanalítico muy poco conocido, pero muy ligado a la cura analítica. Además de ser una teoría, el psicoanálisis es práctica. Es un movimiento y un latido biológico que puede ser psicológico o social. Específicamente es una secuencia de al menos 2 ocurrencias donde un objeto aparece, desaparece y reaparece. Siempre vuelve a aparecer cambiado, pero reconocible. Y hay 2 tipos. Está la repetición sana y, por segundo lugar, la repetición patológica.